amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este segundo programa de la tercera temporada de ¿Qué creen de Yucatán en el tiempo? Porque Yucatán es la tierra del Mayab, donde disfrutamos tantas historias y tantas situaciones que a nosotros nos encanta y nos encanta platicarlo en este programa, en este fantástico programa Yucatán en el tiempo, en su temporada número 3. Gracias a todos los que nos acompañan a este programa y que nos ven y que son asiduos con nosotros. Escríbanos ahí, escríbanos en los comentarios qué opina, qué piensa, cómo están las cosas, qué ve, si usted ve problemas de sonido, si ve problemas de audio, háganoslo saber porque nosotros así construimos el programa con sus opiniones. Y quiero darle la bienvenida a Miguel Fernández Montilla, titular del programa Yucatán. Hola Miguel, buenas noches. Hola, David, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo te pinta el día? Pues un poco correteado, pero pues aquí estamos para darle aquí a Yucatán en el tiempo. Acabando el mes de febrero, Ya estamos terminando. Ya estamos qué rápido. casi en el primer tercio del año. Primer día del año, desde la primavera. La primavera, más bien el carnaval la próxima semana. Carnaval para quien le guste, Para que le guste, vaya y disfrútelo a Ciudad Carnaval ahí. o a Progreso, veía mucha gente más Progreso. O a Progreso, sí, realmente a los que les gusta. A mí en lo personal no me gusta el carnaval. Y yo, Disfruto más la ciudad como está y ojalá y siga así. Hubo su época del carnaval, una época que ya pasó. no pasó. El tema de cada año, Miguel. Así es. Cada año, al final de cuentas, el carnaval es o sea, a lo largo de la historia de la ciudad se ha ido modificando de acuerdo a la necesidad de la ciudad. Y yo creo que ahorita era una necesidad que se pasara un espacio, yo creo que más propicio para. Cierto, yo creo que disfrutamos del carnaval en su época cuando éramos muchachos que eran en el Paseo Montejo, era otra época, era otra forma de disfrutarla, ya al menos en mi opinión muy particular, cuando ya estábamos más grandes y empezamos a vivir el carnaval de otra manera, nos dimos cuenta pues de muchas cosas que hacía el carnaval ya en la ciudad, creo que ya en el momento, como dice Miguel, de cambiarlo, y ahí está, seguramente habrá sus detractores, seguramente usted pensará que no. Bueno, usted tiene la mejor opinión. Simplemente para nosotros, para mí, en lo personal, estamos muy contentos de que se mantenga el Ciudad Carnaval. Es una festividad que a algunos les gusta, a algunos no les gusta y es respetable la opinión de cada uno de ustedes. Así que, Miguel, buen programa el día de hoy. ¿Qué tenemos? Hoy tenemos, bueno, como tema principal vamos a hablar de un personaje histórico un poco olvidado de Yucatán, pero ya ves que primero hablamos de un personaje de este programa es Eligio Ancona. Eligio Ancona es un abogado, político, novelista, maestro, periodista, liberal del siglo XIX, que es muy conocido en nuestro estado, principalmente por sus obras literarias, ¿no? Fue también dramaturgo. Él nace en la ciudad de Mérida, Yucatán. Hay un debate entre su fecha de nacimiento, porque hay quienes señalan que fue el 1 de diciembre de 1836 y otros el 30 de noviembre de 1835. Pero como sea, él estudia sus primeras letras aquí en la ciudad. Estudia en el seminario considerado de San Ildefonso, que en aquella época era prácticamente el único lugar que alguien que quisiera educarse pues pudiera tener una educación. Cuando vimos el programa de Lorenzo Zavala con Marcela, ella lo comenta, ¿no? O sea, prácticamente las escuelas de primera educación eran muy pocas y muy poca la gente tenían acceso al. Eligio Ancona tuvo acceso y posteriormente estudió en la Universidad Literaria de Yucatán, en donde en 1862 obtuvo el título de abogado. Él fue regidor del ayuntamiento, escribió en dos periódicos, La Píldora y Yucatán. Fue crítico del gobierno, sobre todo él toma parte del bando de Benito Juárez en 1865, precisamente cuando inicia el imperio Maximiliano. Él toma partido por el Partido Republicano y en esos periódicos hace duras críticas al gobierno local en esa época de Salazar y Larrey, que era el comisario imperial. Y por esa razón estuvo preso aquí, algunos mencionan los autores de Cozumel, cuando
cuando vimos la obra de Llano Manzanilla de Memorias de la campaña contra el imperio, menciona que dice la mujer. De todas maneras, esas islas en aquella época eran, algunas Islas Marías, eran donde mandaban presos políticos y los soltaban allá. Vivían allá en la isla, aislados, obviamente, pues exiliados. Él fue en 1868, fue gobernador interino, precisamente cuando ya vence, termina el imperio, ya vence la campaña del imperio contra Maximiliano, sustituyó a Cepeda Peraza y después también fue antecesor de él, ya cuando Cepeda Peraza fue gobernador constitucional, y posteriormente fue gobernador constitucional entre 1874 y 1875. Como no secundó el plan de Tuxtepec de Porfirio Díaz, pues entonces se separa del gobierno. Posteriormente es nombrado presidente de la Suprema Corte de Justicia del Estado de Yucatán. Posteriormente también fue magistrado de la Suprema Corte de Justicia y ya al final de su vida fue diputado federal por representación en Yucatán. Muere el 3 de abril de 1893 a los 56 años. No está joven, o sea, estaba relativamente joven. Y está enterrado en la Ciudad de México, la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Silví de Dolores, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. De hecho, ahorita en pantalla vamos a tener la imagen de su tumba. Y en honor a él, antes que nada, pues las obras literarias que él hizo, principalmente novelas, está La Mestiza, está la Espada y la Cruz, está El Filibustero, Los Mártires de la Náhuac, El Conde de Peñalba, por razón por la cual lo incluí ahorita en esta reseña de personaje de la quincena. Está La Historia de Yucatán y Memorias de un Alférez. De todas estas, todas son novelas. La única que es un ensayo histórico, 4 volúmenes, es el de Historia de Yucatán. Por esa razón, desde 1960 a la fecha, se estableció la medalla Eligio Ancona, que el gobierno del estado le otorga a los yucatecos distinguidos, ya sea que vivan dentro o fuera de Yucatán, pero que destaquen en las ciencias, en el arte, en la cultura. Entonces, cada año, en fechas que establece la universidad, si no me equivoco, se da la presea Eligio Ancona a algún yucateco destacado. Una pregunta, Miguel, acerca de Eligio Ancona. Entonces, ¿tú lo podrías clasificar como un novelista prácticamente? Es un novelista, sí. Sí, claro que obviamente no solo además fue jurisdicto, fue magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ¿era abogado? Era abogado, era maestro, también se dedicó a la docencia, era periodista. En aquella época, se puede decir que en el siglo XIX, que pues, Yucatán, especialmente Mérida, tenía pues ciudadanos muy cultos. Ya sea tanto médicos como abogados se dedicaban al propio Peón Contreras, si no la memoria le falla, era médico y fue dramaturgo. Justo Sierra O'Reilly fue abogado. El hijo Ancona fue abogado. Molina Solís me parece que también fue abogado. En fin, y todos se dedicaban además a la política, al periodismo, escribían artículos. De hecho, estas novelas que vemos acá, que ya ahorita ya las puedo conseguir un libro, eran novelas que eran por entregas. En los periodos donde ellos escribían, ¿no? Semanalmente, sacaban un capítulo de la novela, ¿no? Y era también, pues, aliciente para la gente comprar el periódico para ir siguiendo, pues, la saga de la historia. Era el Netflix ya, desde aquella época, exactamente. Sacaban capítulos y capítulos, exactamente. Creaba telenovelas antes, pues si creaban el interés de seguir consiguiendo la nota meo. Exactamente. Bueno, además tener en cuenta que en el siglo XIX tampoco había tantas opciones para carreras, ¿verdad? Claro, sí, pues aquí había, pues que o eras cura, o eras militar, o eras abogado, o eras médico. Eran prácticamente las profesiones que podías, bueno, todas las familias acomodadas. Y además te decían, bueno, tú David eres el primogénito, vas a ser Los habías tuvo acá. Ajá. Abogado, médico.
el segundo, tú vas a ser militar. Y el tercero, tú vas a ser cura. Pues había tanto cura así, vamos a decir que alegrón, porque pues realmente pues, no era vocación, sino era lo que te tocaba. Prácticamente eran designados Exactamente. para que lo sea. Por eso les gustaba mucho, eran ojo alegre. Exactamente. Pues sí, era obvio porque además el celibato estaba ya desde esa época. Obviamente, creo que la religión católica ha tenido el celibato toda su vida. Que creo que al principio no. Allá sí que creo que en el Concilio de Trento, si no me equivoco, es cuando ya establecen que sea el celibato en la religión católica. Porque, por ejemplo, el Papa Borgia tuvo hijos, Claro. o sea, estaba casado, tenía hijos, y de hecho quiso dejar a uno de sus hijos como papa. Precisamente es a raíz de los Borgia, por lo que recuerdo ahorita, que es cuando entonces establecen esas condiciones en la Iglesia Católica. ¿Ah? Bueno, yo hasta donde sé, los Borgia fueron un lechado de corrupción, problemas Claro, claro. en Vaticano, porque Que pues eran españoles, su apellido real era Borges. Ya no eran, por uno de Borges, de soy italianos, eran españoles los de la familia Borges. bueno, porque regularmente durante la historia de la religión católica muchos papas eran de origen italiano. Sí, puedo decir que principalmente italiano, pero también ha habido muchos españoles entre los papas. Sí, porque era una ciudad bastante cercana, claro, un idioma bastante cercano. Así que, pero bueno, la religión católica siempre ha tenido cositas ahí y esa era una de las historias. Gracias por estar con nosotros conectados aquí en México Inteligente, el canal de la gente diferente. No se pierda usted los programas que tenemos preparados para usted. Conéctese con nosotros, denos seguir a nuestras páginas. También en YouTube estamos presentes, así que no nos deje de seguir porque hacemos contenido que sabemos que no a todo el mundo le gusta, pero sí sabemos que la gente especial a la que le gustan las historias del estudio, profundizar en estos temas maravillosos, que además Miguel siempre he pensado que estos temas, además de que te culturizan, te permite conocer y disfrutar más en Estados Claro, Unidos. Sí, claro. Lo empiezas a ver diferente. sí, claro, claro. Vas a lugares que antes ni sabías que eran y dices, ahí está. Aquí hay cosas tan interesantes, digamos, de nuestra cultura, que no solamente es la cultura maya, que es esplendorosa y es motivo de orgullo haber nacido en un lugar donde se asentó una civilización tan hermosa como la maya, tan avanzada, a pesar de ser una cultura de edad de piedra, sí tuvieron unos avances significativos que son de admirarse. Sobre todo que fueron en las culturas mesoamericanas, se crearon de forma aislada. Eso es lo admirable de bueno, lo que es Euroasia, pues siempre hubo una corriente cultural que iba normalmente de Asia hacia Europa. Y ahí y todo el conocimiento se fue con el tiempo de la historia, se fue eh, fusionando, creando y hicieron una civilización. Bueno, obviamente está la oriental y la occidental y la árabe, pero como que fueron tomando elementos cada una, prestando a cada una a las otras. Y pues vaya, es lo que tenemos en el mundo como civilización. Y cambio, los pueblos mesoamericanos se quedaron aislados cuando cruzaron el estrecho Bering, los primeros habitantes de América y se fueron diseminando, se fueron pues desarrollando de forma independiente. Están las culturas mesoamericanas, están las culturas andinas, pero no tuvieron ninguna relación una con otras, en lo que se crearon aisladas, ¿no? Y eso es lo impresionante en eso. Pero además tenemos nuestra historia colonial que es preciosa. Y nuestra historia independiente también, que es preciosa, ¿no? Pero, y la moderna, ¿no? Pero pues hay que también estudiar toda esta parte. En esta parte vamos a estudiar la época de la colonia. Y como siempre hemos mencionado, Yucatán siempre ha sido un estado, una región muy diferente al resto de México. Y ahorita vamos a... No lo decimos nosotros, lo dice mucha gente. Usted cheque cómo está la cultura de esta hermosa península y se dará cuenta que no es tan similar al resto de este país. No estamos evaluando si fue mejor o peor, simplemente estamos diciendo que es diferente. Y los que crecimos y nacimos en esta bella península, pues estamos realmente orgullosos de la península. Hace poco ondearon la bandera de Yucatán otra vez. Eso estaba leyendo. Y realmente
nos da mucho orgullo, ¿no? Aunque vienen las críticas de mucha gente del centro y de otra parte de la Y República. es que es lo que yo no entiendo, nos tienen a nosotros, yo veo como separatistas, que además es algo que compartimos con los campechanos, y también hubo su pugna política entre Campeche y Mérida en la época del separatismo, que dependiendo las situaciones siempre estuvieron encontrados vamos a decir, en esa etapa histórica de Yucatán. Pero pues tanta responsabilidad tienen los campechanos, como los yucatecos. Los campechanos se cindieron en Yucatán. Y ahorita ustedes son los yucatecos, son los campechanos, ¿no? Somos lo mismo. Quintana Roo lo dejamos aparte porque en aquella época era pura selva y prácticamente estaba deshabitada. Pero donde se asentó la cultura yucateca es en lo que actualmente es Yucatán y Campeche. Pero por ejemplo, y nada de la República de Río Grande, cuando lo que son los actuales estados de Nuevo León y Tamaulipas, igual en 1840, trataron de separarse ¿cómo se llama? Del país y también, bueno, pues de Texas, que ese sí lo logró, pero sabemos cómo fue la situación. También ya en el vacío, también sabemos que Texas, a pesar de que conocemos bien la situación de su separación, obviamente presionada por los Estados Unidos, pero también sé por buenas fuentes que los tejanos colaboraron y estuvieron muy de acuerdo en pasarse a los Estados Unidos, separarse de México. Claro, no fue tampoco que los hayan obligado, ellos también. No, claro, y allá hubo, obviamente la mayoría de los colonos eran los sajones, porque fue también un plan con maña. O sea, los estados del norte de México estaban deshabitados. Allá prácticamente los que iban, parece que como dice por allá con su negra, los todoterrenos de la corona española, los franciscanos. Los mandaban al desierto donde nada más habían indígenas hostiles, creaban un convento y allá después se volvía un pueblo. ¿Ah? Pero eran lugares deshabitados con indígenas nómadas hostiles. Entonces, pues lo permitió México, los fomentó y posteriormente pues se desindependizó. ¿Verdad? Y esa es otra historia, muy interesante, y también podemos abordar en la... Así que si usted no sabía de dónde viene la famosa medalla Eligio Ancona, hoy lo conoce. Ahí tenemos ahí, Diego Ancona, lo estamos viendo en pantalla. Tenemos ahí a este personaje que además de ser novelista, incurrió y estuvo en muchas de las acciones de ese tipo, el gobierno municipal y estatal. Todo personaje de Eligio Ancona, si usted no lo conocía, aquí lo tenemos en pantalla, Eligio Ancona, véalo y conózcalo. Y por ahí es que tenemos hoy día la medalla Eligio Ancona, en honor emitido por el gobierno del estado, ¿no? Y creo que está además amparado. Pues sí, se creó el premio en 1947 a propósito de los 100 años del inicio de la guerra de castas. Se hizo un concurso de a ver quién escribió un ensayo un cuento de más relacionado con la guerra de castas. Y fue donde inició ese premio Eligio Ancona. Posteriormente, en los 60, se estableció con el gobierno del estado como una presea a los yucatecos ilustres. No tenemos el dato, pero hubiera sido muy interesante saber quiénes han sido los últimos galardonados en el premio. Este era nada más el personaje, pero bueno, ahí lo vamos a leer. En otra ocasión, si quieres, entramos al estudio ya en concreto del Eligio Ancona, que su vida es muy interesante y podríamos entonces ya ir. Realmente me gustaría, Miguel, que a lo mejor alguna vez evaluemos quiénes han decidido el premio Eligio Ancona y si realmente lo merecen o no. Sería un tema muy interesante saber cuáles son los criterios para obtener el premio Eligio Ancona y quiénes lo han obtenido, por qué lo han obtenido, a ver si no ha habido mano negra ya. Pero si usted sabe más de esto, escríbanos, díganos si le gustaría el tema merecido, el premio Eligio Ancona en este estado. ¿Realmente lo tiene la gente que lo ha construido, que lo merece, o es un premio que se ha regalado? O sea, vamos a verlo. Es un tema que ahorita Miguel me imagino que va a poner en la agenda, el premio Eligio Ancona, merecido o no, que puede ser que sí, puede ser que no, cuáles son los criterios, ahí vamos a ver, en un programa del premio Eligio Ancona. Pero hablando del personaje, ahí lo tiene usted, ya sabe,
exactamente quién es y por qué se da el premio Eligio Ancona. ¿Es yucateco nada más el premio, amigo? Sí, esa yucateco subitas. Yucateco Sellos, premio Eligio Ancona. Si usted tiene una opinión de esto, escríbanos aquí en el chat y nosotros con mucho gusto vamos a leerlo y a darle seguimiento. Entonces, ¿cuál es el tema central? El tema central, vamos a hablar de un personaje histórico de nuestra colonia, de Yucatán colonial, de la época de la Capitanía General de Yucatán. Vamos a hablar, cuando oye de un gobernador de Yucatán, pues realmente yo creo que la gente en general, como que conocimiento de esa etapa es poco. Si tú piensas un gobernador ilustre de Yucatán, no sé si se te viene alguien a la memoria. ¿No? No, bueno, pues yo creo que todos pensarían en Lucas de Gálvez, que fue, vamos a decir que el mejor gobernador, o el más recordado, o Garepan es así, que tiene el mercado principal se llama, lleva su nombre, porque además fue progresista e impulsó muchas obras benéficas en su época, en su mandato a Yucatán, ¿no? Embelleció la ciudad, creó la Alameda, mejoró el camino de Real de Campeche, Mérida, el camino Izamal, estableció industrias, entre el alumbrado público, etcétera, varias mejoras tuvo él. Hemos hablado bastante de Lucas de Gálvez, ¿no? Sí, sí. No le recuerdo si de Lucas de Gálvez ya tuvimos. No lo tenemos, pero seguramente si está en nuestra página, está en nuestro canal de YouTube, porque en el real... Porque ya he hablado de Lucas de Gálvez en otras ocasiones, y si no lo tenemos, lo vamos a preparar. Así que no se crea que Lucas de Gálvez no va a ser mercado donde usted va a comprar la pepita de su papa chul. No, Lucas de Gálvez es todo un personaje en la historia de Yucatán y vale la pena que usted cheque nuestro programa. Seguramente ahí encontrará más información acerca de Lucas de Gálvez. Bueno, y en esta ocasión vamos a hablar de, vamos a decir, pues algo que la historia lo tiene como lo opuesto a Lucas de Gálvez. Prácticamente se puede decir que lo considera el peor gobernador que hubo en Yucatán. Pero un título que se disputan muchos de muchos, sí, pero vaya, yo creo que aquí vamos a entrar al estudio, porque a fin de cuentas se formó una leyenda en torno a este personaje, pero pues los hechos históricos hablan de otra cosa, que es lo que vamos a tratar de analizar ahorita en este programa. A ver, seriamente, ¿quién lo sabe? Estamos hablando, su nombre completo era García de Valdés, Osorio, Dóriga y Tineo. García Valdés y Osorio, mejor conocido como el Conde de Peñalba. El Conde de Peñalba. El Conde de Peñalba. Ese era un gobernador. Era un gobernador, sí, bueno, español. Él nace en Cangas de Tineo, Asturias, por ahí del año 1600, y pertenece a una familia de hidalgos, es decir, de cierta nobleza, de cierta alcurnia, por decir, quizás rural, pero tenía tanto por el lado paterno como materno. Vamos a decir que a nivel local era de buena familia. Eso tenían también propiedades y pues sin bien, inicialmente no tenía un título nobiliario, pero sí tenían, vamos a decir, un mayorazgo, que quiere decir que es una serie de propiedades que eran también parte de la aristocracia de esa época, que pues, le daba cierto nivel económico y social a la familia. Eso que le dio como consecuencias, pues que tuvo una educación. De hecho, él estudia allá en la escuela de allá de su localidad, y estudia en la Universidad de Salamanca, que es una ciudad muy prestigiosa, se titula como bachiller en leyes. Hay que tener en cuenta que en aquella época el título de bachiller no es como ahorita, ya terminaste prepa, ya eres bachiller y ya no, era ¿cómo se llama? Un título, vamos a decir, de una profesión, como ahorita si fuera un licenciado o un doctor en leyes, ¿no? De hecho, otro que egresó de la Universidad de Salamanca, obviamente muchos años antes que él, fue Hernán Cortés, igual tenía el título de bachiller en leyes. Y la Universidad de Salamanca, pues una universidad española prestigiosa, ¿no? Él ya con el título, que termina más o menos por allá en 1826, él pasa a vivir a Puebla. En Puebla, antes de que sigas, no me están cuadrando las fechas.
Él nace en 1600, ajá, algo, y 1600. 1600. En ese, No se tiene exacto. pero otra 1800, No, 1800, no. De 1626. Exactamente cuando se graduó en la Universidad de Salamanca. En 1626. Ah, es que oí 1800. No sé si dije 1800, me equivoqué. Sí, dije, Ah, 1800. pero no es 1626, o sea, no es Matusalem. Si dije eso, se me corrigo, pues fue en 1626. A ver. En 1626, ya con el título de bachiller en leyes, pasa a vivir a Puebla de Los Ángeles. Allá es provisor del obispo de Puebla, que era su tío, de Gutiérrez Bernardo de Quirós, y allá se desempeña como un hábil, el provisor es como un auxiliar, allá, tanto en las cuestiones administrativas como jurídicas. El tío era también familiar del Santo Oficio, o sea, era de la Inquisición. Entonces él en su administración y en su trabajo ya inclusive fue muy destacado, muy hábil, al grado que los ingresos de ese obispado los duplicó durante su administración. A la muerte del tío, inclusive el tío le hereda parte de su herencia, de su caudal, deja ya por cosa. Además de ser también, como digo, de familiares nobles, pues también hacían fortuna en sus cargos, ¿no? Él le deja parte de su caudal. Él en 1641 se casa con una viuda criolla de nombre Margarita Beltrán de Alzate. Se casa, pues ya grande, porque estamos hablando de que si nace en 1600, alrededor de esa fecha, ya tenía 41 años. Lo que pasa es que hubo una época que posiblemente o estuvo, ya sea como habían deseado, por disposición familiar, porque era el segundo hijo. El primer hijo era el que, por las leyes españolas, el primer hijo era el que heredaba el mayorazgo. El mayorazgo, decimos que son los títulos nobiliarios y las propiedades de una familia noble, ¿no? Entonces él ordenaba, entonces él le quedaba la religión, pero pues al final de cuentas, más o menos para esa fecha, fallece su hermano. Entonces, al fallecer su hermano, entonces él queda como heredero del mayorazgo, y entonces es cuando decide casarse con una viuda, que ya mencioné que además era una viuda rica. Prácticamente casi 700,000 pesos era su caudal en aquella época, que era una fortuna enorme. Entonces él se casa con esta criolla y se va a España a tomar posesión de su mayorazgo. Ella ya tenía 2 hijos de su primer matrimonio. Por allá de 1645 pasa a formar parte del consejo de Felipe IV, el rey de España, que causó muy buena impresión ante el rey, que lo conoció precisamente haciendo algunos trámites ante la corte. Pasó a formar parte de su consejo, al grado que en 1648 el rey le otorga el condado, el título de conde de Marcel de Peñalba. Coloquialmente lo conocemos como el conde de Peñalba, que de hecho hay un condado de Peñalba, pero su título era conde de Marcel de Peñalba, y el vizcondado de San Pedro Martín de la Vega del Rey. Estamos hablando en esa época, igual, en el 8 de agosto de 1848, fallece el que era capitán general y gobernador de Yucatán, Esteban de Azcárraga. Estamos hablando de que un condado era como una especie de ciudad, como una especie de... Bueno, era esa pequeña ciudad. Sí, a fin de cuentas, acuérdate que era los nobles eran prácticamente señores feudales. Ellos tenían una serie de propiedades que contaban. Entiendo que tampoco era así la gran cosa ese condado, pero pues al final había propiedades, que había molinos, había un pequeño castillo que existe todavía en esa localidad, y pues él tributaba. ¿Cuál es la obligación del noble para con el rey? Ellos tenían un feudo, pues más que obviamente la producción de sus vasallos o de sus siervos, era repercutir en la economía y en los impuestos que pudieran otorgar, pero principalmente eran ellos los que cuando había guerra iban a la guerra.
o sea, para poder ir a los soldados profesionales del rey. Obviamente también dentro de su feudo reclutaban tropa, pero eran los que iban a pelear y además protegían a sus siervos. Vamos a decir que esa era por lo menos en la teoría, ¿no? Entonces cuando muere don Esteban de Azcárraga a causa de la fiebre amarilla, es cuando entonces queda vacante y el rey Felipe IV nombra como gobernador y capitán general al conde de Peñalba, que para cuestiones coloquiales vamos a referirnos con él a partir de ahorita. Nada más que ahorita hay que tener en cuenta cómo se nombraba a los gobernadores en Yucatán en aquella época. Ya lo hemos hablado en otros programas, pero ahorita hay que poner el contexto. Cuando falleció, todo en este caso, normalmente se nombraba, era un espacio de tiempo de 3 años que era el gobernador, se nombraba un nuevo gobernador y venía otro y lo sustituía y otro se iba, ¿no? O sea, este video era por 3 años. Por 3 años. ¿No? Pero cuando moría un gobernador, obviamente en aquella época, de aquí a que avisaran primero al virrey de Nueva España que ya se había muerto el gobernador y luego llegar a la noticia a España, eran meses. Claro, tan solo porque pasaban 2, 3 meses para que se enterara el virrey y otros 2, 3 meses para que se enterara el rey. Entonces, la ley establecía que los primeros que de forma interina, los alcaldes de la ciudad de Mérida eran los que se hacían cargo del gobierno de Estado. 2 regidores de la ciudad de Mérida. Lo que decía toda la lo que le dan, el virrey nombraba un gobernador interino, en lo que el rey nombraba al gobernador definitivo. Y fue lo que pasó. Cuando se entera el virrey, que por cierto era obispo de Yucatán, Mastos de Torres y Rueda, que era virrey y obispo al mismo tiempo de Yucatán, nombra a Enrique Dávila y Pacheco, que él ya había sido gobernador anteriormente. Entonces, pues vaya, por esas referencias, pues decide nombrarlo a él. Obviamente, había muchos postulantes para el gobierno, y obviamente, como hoy, las intrigas políticas eran un hervidero, ¿no? Bueno, la cosa es de que cuando nombra de 1848 gobernadora al conde de Peñalba, no es hasta el 1 de octubre de 1850. Imagínate, él estaba en España por su familia, viaja de España a Veracruz y de Veracruz a Campeche y ya toman, ¿cómo se llama? Posesión, pasan 1 año y medio. Cuando llega, obviamente, Dávila y Pacheco, pues él ya se había encariñado con el puesto. Oye, pero permíteme, ¿el puesto lo tomó en Campeche? No, lo que pasa es que el puesto lo toma en Mérida. Pero a partir de que pisa Campeche se puede decir que inicia su administración. Okay. Él toma posesión el 1 de octubre toma Campeche, ya es cuando tú checas las fechas de cuánto duró, es a partir de donde se toma el inicio de su gobierno. Okay. Pero la posesión oficial la toma el 19 de octubre en la ciudad de Mérida. Y lo primero que se efectuó fue con Dávila y Pacheco y su gente. Era corrido sus enemigos políticos, ¿no? Luego, bueno, antes de seguir hay que tener en cuenta cuál es la situación de Yucatán en esa época. Porque el año de 1648, precisamente cuando fallece el gobernador, fue especialmente nefasto para el Yucatán. 1, hubo epidemia de fiebre amarilla. Que muere ese gobernador. Exactamente, de eso muere el gobernador. Aunque los novelistas como J. Sierra y demás dicen que hay incluso historiadores que fue envenenado con diamante raído. De hecho, en la novela de la hija de Julio, que también vamos a comentar, tomando unos huevos pasados por agua, en vez de sal le cambiaron el diamante raído, entonces los tomas, se siente insípido los huevos, pero eso supuestamente lo destroza por dentro. Yo no creo que un
cualquier cosa así. Te puede intoxicar, pero Así es, a lo mejor cuando salga te causa alguna molestia, pero no era ese. Pero bueno, teniendo en cuenta que tampoco había tantos recursos esa es la teoría que maneja la leyenda. No, claro, no, allá te morías hasta por un catarro, en esa época, ¿no? Pero pero esa es la teoría que manejan incluso historiadores de que así lo asesinaron. Siempre toda esa época era pues yo creo que del chisme pasó a la leyenda, pero bueno. Entonces, una fiebre, una epidemia de fiebre amarilla pero tan grande, que a la Virgen de Izamal, y bueno, tenemos las imágenes que se van a ir pasando, la trajeron en procesión de Izamal a Mérida para precisamente acabar con esa enfermedad, porque era tan grave que pues, los padres y los frailes franciscanos se murieron casi todos. De 29 frailes franciscanos que habían en el convento de Mérida, quedaron 2. Y traen a las viejas de Izamal, la procesión, que primero los izamaleños, como no querían dejarla ahí ir, entonces venían acompañando la procesión y además dejaron al fraile que habían mandado en comisión para ir a pedirla, recluido en el convento con guardas para que no, como garantía, para que no se escapara, como rey, para que la devuelva. Para que la devuelva. Okay. Estuvo 17 días dando la procesión, fue procesión de Izamal a Mérida con rezos, con música. Pero no imagínate esa procesión. No, claro. Imagínate cómo se venía caminando. Venía a caminar en procesión para pedir, pues obviamente la ciencia de aquella época, la ciencia médica y sanitaria era muy corta. Era que llegaban los curas a las casas a dar los santos óleos a los moribundos o los médicos a tratar a los enfermos. Y de repente cuando llegabas ya nada más se encontraban los cadáveres de la casa, hubo un silencio sepulcral en la casa. Y los cadáveres de las familias completas de repente fallecían. Imagínate. Y es en la época tan es así que los pocos curas que quedaban eran los que enterraban a los muertos. Los cementerios de Santa Lucía, de Santa Catarina, porque en aquella época todavía no existía el cementerio. En los atrios de las iglesias los que enterraban estaban llenos. Imagínate, eso fue una especie de, pues no lo puedo llamar pandemia mundial, pero sí pandemia. Pues local sí, porque además ahorita vamos a ver qué fue lo grave. La ciudad de Mérida es el principal punto de contagio. Pero cuando viene la procesión, que viene los de Izamal y además atrae de otros pueblos, obviamente acuérdate que en esa época el único entretenimiento eran las fiestas religiosas prácticamente. Pues viene toda la gente, hay el amontonamiento de gente aquí en la ciudad y peor. Y cuando se regresan, entonces empiezan a llevar la enfermedad al interior del estado, que de Izamal se va para el oriente, del oriente hacia la costa y del oriente también hacia el sur, o sea, ya contagiados. Ya contagiados, tal grado de que la enfermedad duró más de 2 años, a final de cuentas, la pandemia. La epidemia, pandemia, quiere decir, porque la pandemia es global, que debe ser una epidemia. Y es cuando el alcalde que se enferma y fallece. De hecho, ya para los meses de agosto, septiembre, ya habían bajado los contagios en Mérida, pero todo el estado ya se estaba cundiendo. O sea, la fiebre amarilla era prácticamente mortal. Era mortal. A final de cuentas, es una enfermedad que el vector de contagio es el mozo de la Aedes aegypti. En aquella época no tenía ni la menor idea cómo se contagiaba, pero ahorita ya lo sabemos. Y son fiebres, vómitos, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, diarreas, y pues era mortal en esa época. También en esa época, el año 1840, 1648, fue especialmente una sequía que asoló la península. Las lluvias, ya sabes que sobre todo en aquella época, pues para el mes de mayo ya comenzaban las lluvias. Puedo decir que de diciembre a mayo, toda época de seca, por esa vez se extendió hasta el mes de agosto. Eso a la vez sequía, sobre todo en Yucatán, que sabemos que en esa época era una provincia pobre. Realmente la agricultura acá no es muy
abundante. Pues se va hasta agosto. Actualmente las lluvias se empiezan a caer más o menos en agosto, ¿no? Bueno, realmente la temporada de lluvias empieza en mayo. En mayo, pero no hay tanta lluvia en mayo. Bueno, ahorita ya con los cambios climáticos, pues ya va. Yo recuerdo más las lluvias ya en agosto. Y de hecho, ¿cómo se llama? En agosto se supone que es la época de estiaje, es una época de mucho calor y de sequía. Pero aquella época la sequía se juntó con la de estiaje Y luego en mayo se hacen muchas quemas. antes de mayo. Dos meses antes, no para mayo ya tienes tu quema, tu plispa lista para que empiecen las lluvias y entonces ya está sembrado y todo. Y en esa época hubo una sequía tremenda y eso hace que pues haya escasez de alimento. Además, hubo una marea roja muy grande que toneladas de vejeces recalaron en la playa. Parece poco que tuvimos una marea roja que en plena temporada que la gente se regresó a Mérida. Y dicen que hasta veces la pestilencia llegaba a sentirse en Mérida, ya ves que en la tarde viene la brisa y viene de allá. O sea, le cayó por todos lados. Por todos lados. ¿Cómo se llama? Inclusive la marea roja, pusieron a unos españoles con grupos de indígenas para quemar pues, todo ese material putrefacto que está en las cosas, pero resultó contraproducente. Al contrario, el humo apestoso se iba a ahogar a la gente. Exactamente, y entonces los dejaron. Además, era la época en que la península estaba asolada por piratas, tanto del Golfo México como en el Caribe. Vamos a decir que fue la época de oro de la piratería. Todavía no estaban las murallas de Campeche, ya habían ciertos fuertes, baluartes en la costa, pero estábamos en pleno auge de la piratería. Y todo eso trajo una serie de desgracias económicas y hambrunas. Obviamente con la fiebre amarilla se murieron indígenas, se murieron encomenderos, muchas encomiendas quedaron vacantes. De hecho, los alcaldes se hicieron cargo de la gobernatura, estaban queriendo repartir esas encomiendas entre las familias afectadas. Obviamente se atrajeron la enemistad de los encomenderos, porque pues ellos se querían quedar con esas encomiendas vacantes. Y pues vaya, estaba en una situación crítica el Estado cuando llega. Y así le entregan el Estado a Peñalba. Casi todos los historiadores hablan de él como una persona avara, egoísta, codiciosa. El único que habla con él es Fray Diego López de Cogolludo, que inclusive le escribe, la primera historia de Yucatán, que de hecho la que escribe, tú vas al convento de Concal, y en el patio central del claustro hay una piedra, una mata de naranja agria. Te dice en esa piedra se sentó Cogolludo a escribir la historia de Yucatán, que además era confesor de los gobernadores, fue confesor de Esteban de Azcárraga y también fue confesor de García Valdés, o sea, el conde Peñalba. Y que bueno, que no se murió de fiebre amarilla, ¿no? No, él no. Pero al conde Peñalba, él tenía mucho, y él explicó que era una persona decente, que era una persona buena, y que pues hizo lo que pudo por la provincia. El problema es que tenía primero a los políticos con Dávila y Pacheco que se oponían a él. Obviamente te hacen te ponen todo el suelo lleno de piedritas. Se enfrentó a los encomenderos. ¿Qué pasó? Y ahí tienes una situación crítica. La sequía de escasez de alimento. Primero, las encomiendas, ¿cómo se llama? Vacantes, pues las intervienen para que con los beneficios de los productos de esas encomiendas, pues sirvan, uno, mejorar las defensas, que las mejoró las defensas, estableció embarcaciones para proteger las costas, mejoró los baluartes que ya habían, bueno, el Campeche y en la costa. Todavía no están las murales, pero ya habían ciertos fuertes. Bueno, Campeche plantó ciertas plantas para que los desembarcos no fueran tan fáciles de los piratas. Y obviamente ese tipo de mejoras, pues, cuestan, ¿no?
secuestran en impuestos. Sí, sí, trabajó. Claro. Y no solo eso, después, ¿qué es lo que pasa? Empieza, manda, bueno, que le pida al rey el nombramiento de 2 oficiales, uno mayor y menor, para que le ayude de la administración. Solicita al rey, perdón, empieza a mandar encargados a las poblaciones para que hagan pues un inventario del grano que existía, porque no se sabía que había inventario. Les prohíbe a los indígenas mayas comerciar con su excedente de granos, y obviamente también eso afecta a los encomenderos que eran quienes acaparaban el grano. Claro. Y cuando empiezan entonces ir a hacer ese inventario de granos, obviamente el chismerío de sus rivales políticos empiezan a correr la voz de que los iba a decomisar. Entonces, ¿qué pasó? Empiezan los indígenas y comenderos y demás a guardar, a esconder el grano, que trae como consecuencias que se perdiera la mayoría del grano ya sea por humedad o por población de los alrededores, porque no están almacenados de forma correcta. Entonces acaraban la hambruna. ¿Ah? Ellos lo hacían para no ser inventariados. Exactamente, pero como les dijeron que se los iban a quitar, entonces ellos ¿cómo se llama? Pues empeoraron la situación. Claro. ¿Ah? Entonces, ese tipo por ejemplo, en la obra que vamos ahorita a recomendar, que analiza de Pello Solís, que analiza la medida el gobierno del conde de Peñalba, pues a él lo pone como una persona quizás ingenua y gris, o sea, una persona hasta cierto punto torpe. ¿Por qué? Porque si nos vamos a analizar la realidad, ¿cómo es posible que tuvo administraciones exitosas cuando estuvo en Puebla o cuando estuvo en la corte del rey Felipe IV y aquí venga a arreglarla? ¿Ah? Y también cómo es posible, pues obviamente especulaciones en base a los hechos históricos que tenemos, afuera de la leyenda, que realmente la leyenda, los historiadores y los novelistas crearon a él como un ser nefasto. Claro, era lo que estaba yo pensando. Tú dices, hay tantos hechos históricos que marcan que sí trabajó. ¿Cómo es que estos novelistas y todo lo toman, lo utilizan de esta forma? Yo creo que fue, sin hacer cuál es la consecuencia de la narrativa de sus rivales políticos de esa época. Pero primero que había un sustento, o sea, decir, hizo esto mal, esto lo otro mal. Pues realmente, nada más tú checas los historiadores, y como ahorita, la narrativa, el sustento ok, hay que pedirle perdón a España, que España no tiene que pedir perdón por la conquista. Bueno, en el sustento histórico, pues España ni existía. Era la corona de Castilla. ¿Ah? México no existía, era el imperio azteca. Y todos los demás indígenas salieron los españoles. Y cuando cayó Tenochtitlan, ningún indígena se levantó en contra. Bueno, sí tuvo sus revueltas, pero vamos a decir que los que apoyaron a Cortés, ninguno dijo, son 500 españoles, vamos a matarlos a todos, ya nos quedamos. No, a fin de cuentas, aceptaron y se asimilaron. Vaya, en base a eso es lo mismo que pasó acá. La leyenda, la narrativa es como la leyenda negra española que ha desprestigiado mucho al imperio español, una leyenda creada por los japoneses, tanto holandeses como ingleses, para desprestigiar cuando ¿Tú crees que una campaña de prestigio contra Yo por lo menos a lo personal sí lo creo. Okay. El mismo López de Cogolludo, que es el único historiador que escribe del conde de Peñalba, que además fue su contemporáneo, lo conoció personalmente, pues su amigo. Tú verás que como es su amigo, su compadre, donde salía. No, o sea, a final de cuentas, él lo conoció y de hecho él manifiesta que muchas de las decisiones que tomaba y el por qué las tomaba. Bueno, tan era así tan crítica la situación que inclusive también se enfrentó contra el obispo. Porque eso sí, tú estudias a cualquier gobernador de Yucatán en la época colonial y siempre están enfrentados con los obispos, con los frailes y con los encomenderos. Ahora, ¿quién protegía a estos gobernadores? ¿Tenían un cuerpo de seguridad? ¿Tenían una parte del ejército? Sí, como ellos, o sea, gobernador y capitán general, no solo era gobernador, era el jefe militar de Yucatán.
Ellos mandaban al ejército, obviamente tenían su cuerpo de seguridad, tenían su guardia, las casas reales, el palacio de gobierno. Te pregunto porque en historias pasadas, donde los gobernadores son asesinados, tal pareciera que tenían acceso muy simple, muy fácil. Pues eran nombres, no era como ahorita yo creo que también se confiaba en eso. A Lucas de Galvez lo asesinan en su carruaje yendo a su casa a una cuadra del palacio. Es lo que te digo, o sea, a cuadra y media del palacio. Yo siempre he tenido esa duda porque dices, oye, asesinan a Lucas de Galvez. Hay mucho enemigo político contra ciertos gobernadores. Normalmente en la historia del mundo, los grandes líderes, las grandes autoridades, pues no van a permitir mucho a estos. Casi siempre, claro, ¿no? No, no había los sistemas de policía, de seguridad que hay ahorita, ¿no? Entonces, pues era más fácil, porque Lucas de Galvez, pues sí tenían su... Porque en el caso del conde, el conde de Grijalva, no es el conde de Grijalva, Peñalba, ¿no? El conde Peñalba empieza a tener detractores, pero empiezan además a difamarlo. Pero además empieza a tener conflicto con los obispos y regularmente la historia de los tipos siempre tenían conflicto por ello. Esta gente reacciona contra eso, así tiene. De hecho, tan es así que de ahí nace también la leyenda de la muerte del conde de Peñalba. ¿Ah? Y ahorita vamos con esto. Él tenía todos esos enemigos, ¿no? Es correcto. Él, de hecho, y los novelistas, que por cierto, hay que leer esas dos obras que tratan, ahorita las voy a recomendar, porque son unas joyas de la literatura yucateca, porque al final de cuentas hay que tomarlas como una ficción. Si bien entre mesa personajes históricos y ficticios, pero hay que tomarlo como una ficción. ¿Okay? Pero él lo pintan tanto historiadores como novelistas, que también fueron historiadores, porque tanto Justo Sierra como Eligio Ancona fueron historiadores, también escribieron de historia de Yucatán. Lo pintan como un ser nefasto, avaro, torvo, y es una persona que primero fue un hábil administrador. Era acaudalado. De hecho, pues él cuando viene a México, primero que viene de España a Veracruz, tiene que navegar el Golfo de México, está infestado de piratas, y luego de Veracruz a Campeche. Él renta y de su propia bolsa paga un barco de guerra artillado para su protección de esa persona y de su familia. Entonces, si pasamos en la idea de que es una persona acaudalada, no tenía necesidad de llegar a la provincia más pobre de la América hispana a ver qué se robaba. Porque Yucatán era una provincia, y además el sumía la desgracia. ¿Qué es lo que le pasó? Le tocó mala suerte y a lo mejor le faltó habilidad política para poder salir de esas problemas en los que se metió. Correcto. Y pues obviamente no pudo terminar porque casi 2 años duró su gobernatura cuando muere, ¿cómo se llama? Pues allá los novelistas, pues inventan, ¿cómo se llama? Que murió, asesinato. Él muere aquí. Él muere en Mérida. Él muere obviamente en sus aposentos, vivía en las casas reales, lo que es el Palacio de Gobierno. Caray, no me acuerdo de la fecha, pero fue allá en 1852, por allá del mes de agosto, más o menos. Okay. Casi 2 años después de haber empezado su gestión. Dicen los novelistas que una mujer entra, se cuela a sus aposentos y lo asesina a puñaladas. Porque además, entre todas las cosas, lo pusieron como un mujeriego. Pero él venía con su familia, con sus hijos, o sea, difícil, bueno, aunque en esa época era una sociedad machista, ¿no? Puede ser que, pero pues además lo pusieron como, y fue una mujer que por allá despechada y que además había perjudicado a su familia y demás, que lo asesinó. Pero en el acta de función que hiciste todavía en la Catedral de Mérida, menciona que fueron causas naturales. No te dice qué causas, pero pues los historiadores serios como Molina Solís
especulan que fue de fiebre, y Carlos Loé de Mola, el abuelo, especulan que fue de fiebre amarilla. El mismo López de Cogolludo dice que muere de causas naturales. La especulación que todavía no fue asesinado. no fue asesinado, está establecido que fue de causas naturales. Ah, ok. Pero entonces, allá al borde lo ponen como un ser, o sea, repugnante. ¿Ah? Entonces, vaya, esa es la triste historia Y lo interesante acá es la diferencia de posturas, ¿no? De que hay gente que dice que realmente sí trabajó, tuvo muchos conflictos, y por otro lado muchos escritores que hablan de que una persecución de desastre. Es correcto, es correcto. Al final de cuentas, aquí, esta obra que hizo Tello Solís, que ahorita al final ya ves que de hecho, esta vez van a ser 3 libros. tres libros de otra. Bueno, vamos a pasar rápidamente a las efemérides yucatecas para que... Pero más despacio, porque nos dijeron que la vez pasada. Estuvo muy rápido, sí. Lo que pasa es que, no sé, con el afán de no ser tan largo el programa, pero ahorita vamos a empezar a partir Importante. de 4 de 1858, con motivo de la escasez de maíz ocasionada por la pérdida de cosechas. Era un problema general y constante. Yucatán, hacer un lugar por la producción de agrícola es de autoconsumo. ¿Ah? Entonces, las sequías eran, ¿cómo se llama? Catastróficas aquí en Yucatán, y más que el tipo de cultivo es de temporal, o sea, por las lluvias. Sí. Los regidores del ayuntamiento compran cereal de su propio peculio, o sea, de su dinero, y lo guardan para evitar el alza, ponerlo a la venta del precio cómodo, que es otra cosa que se enfrentó Peñalba y lo evitó, que él puso en orden a los encomenderos que estaban especulando con el grano, y por eso se los echó encima. Pero sin embargo, tú lees como luego la novela del hijo, bueno, al contrario, él te lo ponen como el especulador y el acaparador de granos. ¿A qué lo hizo? ¿Qué lo hizo? Quizás precisamente por ese inventario que quiso hacer el grano, de allá salió que él se quería quedar con el grano para venderlo más caro. Entonces allá te ponen unas escenas pues, terribles. Entonces, de las efemérides está la sequía. La sequía del año 1858, o sea, 200 años después del Conde Peñalba. Lo que ya es normal, entonces considera que la sequía Era terrible ser aquella, por todo que no había pues obviamente la comunicación que estamos ahorita en del mundo globalizado, que a de cuentas, ya el maíz que comemos nosotros no viene de acá, viene de Estados Unidos, y además que prohibirlo porque es transgénico, ¿no? En 1913 se yo lo creo, que sí lo creo que lo hace. Sí, Definitivamente. El maíz transgénico, sí, se ha demostrado que tiene muchos problemas de salud. Pero bueno, yo no sé, nosotros, el ser humano siempre ha manejado la genética de todo. Sí. Pero en fin, ya los expertos, que es la última palabra. En 1913 se dieron los primeros juegos florales de Mérida, las batallas de flores. De carnaval. Carnaval. 1913. El 15 de febrero de 1575 se expide una cédula en la cual se prohíbe obligar a los indios de Yucatán a trabajar en contra de su voluntad en el corte Palo Tinte. Si tú no estudias la historia de la América española, desde la época de Isabel la Católica siempre hubieron leyes y decretos que protegían a los indígenas. Obviamente, ¿qué es lo que pasaba en la pérdida? Por un lugar tan apartado como Yucatán, pues que se las pasaba. Nadie le decía caso. Nadie les hacía caso, ¿no? Pero cuando menos la corona española siempre, y los consideró siempre ciudadanos, y la reina Isabel siempre prohibió la esclavitud de los indígenas, etcétera. Pero pues vaya, en la práctica, como hasta la fecha, siempre se pasan las leyes por el arco del triunfo. Sí, ahorita por ambos lados, no solamente por parte de los que proporcionan el trabajo, sino también por parte del trabajo. Ahí. Claro, en 1902, en el Circo Teatro Yucateco, no sé si ubicas dónde estaba. Cerca de Santiago. Santiago, actualmente es uno de unos fraccionamientos donde falleció aquella prestamista. Sí. Allá en esa ya estaba establecido, en esa cuadra, en esa manzana está establecido el Circo Teatro Yucateco. Se exhibe la primera en función pública de cinematógrafo.
El 18 de febrero de ese Hablando de la calle 57 con 70. exactamente, aproximadamente. 57 con 70 es correcto. El 18 de febrero de 1907 fallece en la Ciudad de México el poeta, novelista y dramaturgo José Peón Contreras, nacido el 12 de enero de 1843. Fíjate, Peón Contreras es otro de los que toman la historia y la leyenda negra de Conde Peñaro. Él escribe una obra de teatro en verso sobre el Conde de Peñalba. Y los otros que abordan es Elysium Conan y Guto Ciela O'Reilly. Entonces, ¿eso quiere decir que hay una obra de teatro de esto? Exactamente. Y la escribió Peón Contreras. Habría que ir a verla cuando la pongan, a ver qué... Pues no sé si todavía existe, si no se perdió. Yo creo que sí debe existir. Y ojalá que alguien, algún productor de teatro o inclusive hasta proponérselo a los estudiantes de actuación. En lugar de estar copiando las obras de los Estados Unidos, pero digo ahí, pues que hay muchas. Yucatán fue prolífico en juego, no solo en los novelistas, también dramaturgos. Estuvo José Antonio Cámara. Estuvo su hijo Antonio Cámara Cisneros, Peón Contreras, que son prácticamente padres de la dramaturgia mexicana. Es que si realmente los mexicanos y los yucatecos fueran más atrevidos y usaran más la mercadotecnia, podría hacer de estas obras incluso obras mundiales, como claro. Bueno, ustedes no sé, todo el mundo sabe que es Cats, ¿no? Pero muy pocos saben que existe una obra acerca de... Bueno, habría que adaptar esas obras porque eran realmente dramas ¿cómo se llama? En musicales, porque esas son una producción muy grande con música y algo, claro. Pero ten en cuenta que la mayoría de las obras que se producen en Broadway son normalmente obras que parten de libros y que son adaptadas. Si hay algún artista que no puede evitarse. Es como que ahorita intentes evitar la edición de los videos. Es prácticamente Exactamente. Es difícil, ¿no? Ok, ¿qué más? El 19 de febrero de 1845 tiene lugar en la ciudad de Mérida, específicamente en donde se ubicaba la ciudad de San Benito, donde ahorita está la zona del mercado Lucas de Gálvez, de un globo aerostático que fue el primer globo que ascendió aquí en Yucatán, vamos a decir, el primer aeronauta que hubo en Yucatán, y fue un español de nombre José Flores. De hecho, el doctor Usáiz en su historia de conclusión de hechos, hasta con grapado y demás, tiene la imagen, ¿no? En 1860, seguramente si la encontramos, la estará viendo en pantalla, el primer globo que... En 1962, el Supremo Gobierno Nacional decreta la elección del Estado de Campeche y lo reconoce como parte de la Federación. El 19 de febrero de 1862 es la creación oficial del Estado de Campeche, que se escinde del Estado de Yucatán. El 20 de febrero de 1872, en el rancho Yaxcachalbac, es elegido un pueblo, recibe el nombre de Molas, agregándose al entonces partido de Mérida, que todavía existe. Para que usted vea que incluso a los yucatecos nos cuesta un poquito de trabajo pronunciar. Aquí el licenciado insiste en la pronunciación. Es que es de la puede ser que no lo pueda pronunciar. Nos vamos a ya está. Ahí está. Yaxcachalbac. Yaxcachalbac, ahí está, por fin. Si lo pudo no pronunciar. Y usted espera que salieron 3 doritos después aquí en la producción. Eso quiere decir que han pasado unos buenos tiempos hasta que lo logró pronunciar. ¿Qué va a tener? 21 de febrero de 1902 se inicia en medio de los trabajos de establecimiento definitivo de los límites entre los estados de No te entendimos, vamos a repetir. En 1902 se inicia en Mérida los trabajos para el establecimiento definitivo de los límites entre los estados de Yucatán y Campeche. Es decir, en 1862 se crea el estado de Campeche, pero las fronteras que limitaban al estado, ambos estados, se definieron en esa fecha. Pero cabe decir que todavía no están definidas, porque más o menos para esa fecha se establece el territorio de Quintana Roo, y hay una disputa que hasta donde tengo todavía sigue entre Quintana Roo y Campeche, que también afecta a Yucatán.
siguen todavía pues, en la pugna jurídica los límites. ¿Cuál es el último pueblo de Yucatán hacia Campeche? Según yo, es pues se llama Jalachó. Calachó. Porque después, obviamente, pues, en la frontera hay más pueblos, como decir que como de la parte del camino real es Jalachó. Porque después está Becal, que ya es Campeche. Becal, ¿verdad? Está entre Jalachó y Becal. Exactamente. Esta frontera. Es como Peto en el caso de Quintana Roo. O bueno, o también hay otros pueblos que estén como Sucacao y demás, pero vamos a decir que el más importante es Peto. Peto con Quintana Roo. Quintana Roo. Saludos a los amigos de Peto, a la gente que conocemos de Peto. Ahí tenemos cultura, a esta gente de Peto a la que mandamos un saludo de México Inteligente. Saludos a la gente de Campeche, nuestros hermanos campechanos, a los que tanto apreciamos. Tenemos muchos buenos amigos ahí en Campeche. Así que bienvenidos a este programa de México Inteligente. ¿Qué más tenemos? El 22 de febrero de 1872 se erige el ciudad La Villa de Motul. Ya para esa fecha, ya así en la que el 22 de febrero de 1878. Oye, fíjate que yo pensé que Motul era más reciente. Igual como ciudad. Ese es un punto importante, tipo importante, aquí en pantalla, tipo importante. 1872 se erige en Motul como ciudad. O sea, vaya que tiene todo siendo ciudad. Imagínate. Saludos a todos los motuleños, que además son unos huevos motuleños riquísimos. Que se nos antoja, ¿verdad? Hace poco fui a Motula. ¿Y qué tal? Riquísimo. Riquísimo. Riquísimos huevos motuleños. Exactamente. Internacionales, no se lo pierdan los huevos motuleños de Motul, precisamente. Venga. Sí, son de Motul. Sí, claro, sí. Vale. También tiene su parte de leyenda. Toda la historia tiene su parte de leyenda. Bueno, ahí no lo podemos evitar. Uno de los periodistas de aquí, del youtuber ahí, un periodista de aquí de Yucatán, pues creo que ya habló de ellos, ¿verdad? Sí. Pues, la leyenda dice que me fue pidiendo una visita de Vasconcelos. Entonces Vasconcelos que venía a ver las ruedas arqueológicas. Y entre la comitiva estaba también Diego Rivera. Sí, lo mencionamos porque igual sí, lo mencionamos en el programa anterior, ¿sí, no? Entonces, que les ofrecieron eso y le preguntaron supuestamente Carrillo Puerto, que supuestamente el gobernador de esa época les dijo, ¿y qué es esto que estamos comiendo? Está muy rico. Son los auténticos huevos motuleños. Y de allá un señor de apellido sí que es de origen libanés, que se le atribuyen la creación de... Que por cierto tiene tu restaurante aquí cerca de Santiago. Exactamente, y tú otros años en Motul, el restaurante de Siquet, creo que ya lo cerraron, ¿no? Felicidades y saludos a la familia Siquet que tiene el restaurante. Disculpe usted, pero obviamente no se puede hablar de Motul sin hablar de Motul. Eso sería una cosa muy difícil porque inmediatamente te viene a la mente y lo que disfrutamos de eso, pues obviamente no podemos omitirlo. Así que, ¿qué más tenemos? En 1864, el 23 de febrero, se inician los trabajos de construcción del ferrocarril Mérida-Peto, que es algo muy importante porque ¿cómo se llama? Que fue pues el detonante de la revolución industrial aunque yo creo que esta fecha está mal, 1864, es una época, debe ser 74. Estas efemérides las tomé del gobierno del estado, porque si no, a mí no me echen la culpa. No le ofrecieron al gobierno del estado porque si no. Yo lo veo muy temprano, yo creo que son en 1974. Y ellos lo pintan de un color y Por 1864 todavía estamos en el pleno imperio de Maximiliano, cuando el año que visita Carlota Yucatán, y no había trenes en esa época. Así que hay que corregir eso, un aviso a un atento llamado a donde tomó Miguel esto, ahí pondremos allá la bibliografía que utilizó, pero saludos otra vez a nuestros amigos de Peto. Oye Miguel, así un paréntesis, negocio de Peto, ¿por qué? ¿Sabes la historia de todo? Una vez leí por allá, no me acuerdo ahorita, a fin de cuentas era al parecer un comerciante que compró unos granos, unos productos, pero por algún motivo, ya sea de variación de los mercados o demás,
lo tuvo que vender a un valor menor al que lo había adquirido. O sea, De ahí la historia. de allá me parece que Seguramente escucharemos a algunos de los influencers yucatecos hablar acerca de eso. Pero debe haber por alguno allá. la historia del peto es, ¿por qué es negocio de peto? Ahí se lo ponemos ahí, el que sepa por qué es negocio de peto. Hicimos negocio de peto. ¿Están los otros amigos de peto? ¿Cómo se dice? ¿Petoleños? ¿Cómo se llaman? ¿Petoleños de los de peto? No sé, petuleños. No sé, tuleños. No, espérate que no me habías. ¿Por qué te da petoleños? Petuleños. Tu señor es el gentilicio de peto, pero ahí sería cuestión de averiguar cuál es el gentilicio de los de peto. Petoleños, a lo mejor, de sus comentarios. ¿Cómo se dice? El gentilicio de los de peto, petoleños, pues ahí está. Sí, Es que soy medio raro, ¿no? soy raro. Pero bueno, son petuleños, pues no sé. Petoleños. O sea, Lorena, ahí está. El 24 de enero de 2004, el joven Albino Guillermo, un joven artesano yucateco, hace la presentación de una máquina de elaboración de tortillas de su invención. Ah, no quiero besar la que actualmente hay en todos los molinos, porque me parece que es del centro del país. Pero él inventó una máquina de elaboración de tortillas. Se imagino la patentó porque se veía Pero que era más manual en esa época. Claro, sí, bueno, pone que... Pero ¿qué pasa con el pelador de chinas? Que hasta donde yo sé, China, para los que no son de acá, China, nosotros le llamamos China a las naranjas dulces, porque también aquí en la región está la naranja agria, que por cierto es maravillosa y que es oriunda de aquí, es endémica de nuestra región, pero que con esa se prepara la cochinita pibil, las carnes asadas. Bueno, la naranja agria tiene además es muy benéfica para la salud, así que la naranja agria se diferencia de la naranja dulce, y a la naranja dulce nosotros la conocemos como naranja de China, la cual tiene un implemento que permite pelarla de forma rápida. Me parece que es un invento yucateo. Sí, pero no, lo que pasa es que esa máquina en especial, ese diseño es un invento de Yucatec, aunque ya existían peladores, bueno, de manzanas, que el principio es el mismo. A final de cuentas es un torno, y los tornos existen desde hace mucho tiempo. ¿Okay? Entonces es un yucateco el que diseña ese en específico, ese diseño es lo que yo entiendo, yo sé y entiendo por la... No es que a él se le ocurrió, fue primero que peló una fruta con una magia. De acuerdo. Claro que no le extraña a usted ir al mercado y conseguir una, y cuando usted la voltee diga Made in China. Oye, pero no sé si todavía está así. Pasar eso, me imagino que eso y las sangucheras va a ser platillos voladores que se consiguen. No sé, todavía se consigue. Pues seguramente en el mercado de Lucas de Vivo allá que por los chatarreros, fierreros, no sé cómo le llaman. No, yo creo que sí lo consigue, porque además te quiero comentar que esta semana le cambié una base al motor de mi auto, y a mí me dio mucha sorpresa de que pues yo lo conseguí en una tienda que pues vende productos alemanes, ¿no? Entonces incluso la caja viene pintada del color de la bandera de Alemania. Todo el mundo sabe, o no todo el mundo, pero mucha gente sabe que el metal, el hierro en específico alemán, pues es muy prestigiado. Este metal, disculpe que lo pronuncié mal, este metal, no somos alemanes. No somos alemanes. Este metal, el hierro, el acero alemán, es muy prestigioso a nivel mundial. Entonces, pues obviamente cuando uno consigue un producto alemán, en tanto el equipo, herramienta, pues seguramente está garantizado. Lo curioso es que cuando lo giré, después de que traía todo en alemán, decía Made in China. Que es curioso, pero bueno, está funcionando y está funcionando bien. Quiero decirles que además el producto chino, que tiene mala fama muchas veces de producto de baja calidad, el chino tiene la característica de cambiar todo el abanico, y lo aprendí en la empresa de trabajo, todo el abanico de producción. Quiere decir que usted puede encontrar
desde producto de muy baja calidad, hasta producto de muy alta. Y creo que han mejorado bastante. Ellos manejan todo ese abanico porque ellos lo que buscan es tener todos los mercados. Así que no todo lo que dice Made in China es malo. Les puedo asegurar que hay productos de muy alta calidad. De hecho, muchos de los accesorios de las naves espaciales que utilizan los Estados Unidos son de origen chino. Así que ahí se la pongo para que usted más o menos sepa, ¿no? Ok, Miguel, seguimos. 27 de febrero de 1813, el gobernador Manuel Aptacio Torredemer da a conocer los decretos de las Cortes de Cádiz alusivos a la abolición de las subvenciones que pagaban los indios. Es decir, las subvenciones son ciertos derechos de tipo eclesiástico que pagaban los indios. Que por cierto, No entendí qué hizo allá. No, disculpe. la abolición de los de las subvenciones a los impuestos a la que pararon. Fíjense, no me has quitado ni pues cuándo ha pasado esto primera vez que lo escucho. Pues sí, a final de cuentas, les debemos que vaya todas las cortes de Cádiz que fueron progresistas, decretaron muchas normas para beneficio de los indios. Fíjense, la primera vez que escucho desde que supe que un gobernante bajó la gasolina a 14. No, ¿verdad? No pasó. No pasó. 10 pesos, no pasó. Se quedó en 20 y tantos pesos de la gasolina, pero bueno, desde esa propuesta no sabía que habían bajado los impuestos. Bueno, ya tiene 2 siglos, así que ya pasó tiempo, ¿no? Es correcto, así es. El 29 de febrero de 1204 son incorporados a Mérida los pueblos de Chuburná y Chuminópolis. Yo no sabía que Chuminópolis era pueblo. Yo tampoco, y aquí lo estamos aprendiendo en México Inteligente. Recuerda que también checar bien Chuburná y Chuminópolis. Chuburná sí es pueblo. Bueno, hasta la fecha se ve que es. Todavía sigue siendo pueblo que está dentro de la ciudad. Sí, señor, ¿no? Pero Chuminópolis, yo sigo ya. Ahí está. Así que. Chuminópolis no sabía que. Son muchos los pueblos y que Goitzimná era pueblo también. Bueno, yo no dudo que alguna vez Progreso se incorpore como una colonia ya de Mérida. Exacto. Sí, claro. Porque ya va. Sí, claro. Bueno, ya con eso terminamos las efemérides y ahorita vamos a pasar a los libros recomendados en esta ocasión. Van a ir apareciendo en pantalla, pero aquí se los pongo. Vámonos entonces en este momento a la sección de los libros de la quincena. Normalmente siempre presentamos un libro, pero en esta ocasión, precisamente que hablamos del Conde Peñalba, pues me tomé la libertad de nombrar, de presentar los libros alusivos. Pero yo veo 4 libros. Lo que pasa es que uno son 2 tomos. Uno son 2 tomos. Muy bien. Primeramente tenemos el libro escrito por Eduardo Pello Solís, que es la que me sirvió de fuente consulta para la preparación del programa del día de hoy, que es la vida en Yucatán durante el gobierno del Conde de Peñalba, Verdades y Trevea. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Y aquí se puede decir que no es necesario lo muestro porque lo estamos viendo en pantalla. Dale, no se preocupe. Él, pues prácticamente, este libro se derivó de una conferencia que realizó el 30 de enero de 1998 en el auditorio Cepeda Peraza de la Universidad de Yucatán. Y pues vaya, es lástima, porque sí está de baja calidad el libro. O sea, más que nada está leyendo, tiene 2 leídas y ya se les prendieron todas las hojas. Pero está muy, muy interesante porque abarca de forma muy clara y muy concisa todo lo que platicamos hoy sobre. Bueno, ahí está viendo en pantalla el libro y también lo puede encontrar en la página de México Inteligente, sistemastrategicos.mx/México Inteligente. Ahí también tenemos en la parte de la biblioteca, miremos ya los libros que Miguel va a presentar. También tenemos la novela histórica Justo Sierra O'Reilly, La hija del judío. Esta novela trata, en síntesis, ¿no? Es precisamente la hija de un médico judío. Estamos hablando de la época precisamente del Conde de Peñalba, del mediado del siglo XVII, en donde en España que perseguían a los judíos. De hecho, la Inquisición se crea para perseguir judaizantes, no brujas como piensan otros. Las brujas eran los puritanos, los españoles perseguían a los falsos judíos conversos. Y trata de este doctor, pues obviamente lo apresan,
pero tienen una fortuna muy cuantiosa. Entonces hay allá una intriga en la cual están los jesuitas del convento, donde está visto la tercera orden, lo que es el peón Contreras, ahí estaba el convento jesuita, el deán de la catedral, el obispo y el deán es el que administraba la catedral, el propio gobernador de el conde de Peñalba, y una serie de intrigas que estaban tratando de hacerse con la fortuna de esta jovencita, que además ellos querían como que supuestamente proteger a la muchacha, pero lo que querían era hacerse de su fortuna. Allá es una intriga bastante interesante, allá sale varias de las cosas, de las leyendas que hemos platicado acá, y también habla del asesinato del conde de Peñalba. El otro, Y el último libro que es El conde de Peñalba, a ese sí lleva el título del personaje, escrito por ¿cómo se llama? Por Eligio Ancona, que habla precisamente del personaje del conde de Peñalba, que lo presentan como un ser torvo, oscuro, avaro, traicionero, y de hecho trata el idilio del conde de Peñalba, que pretende a una jovencita que era hijo de un joven meridano, que de buena familia. Entonces él se enamora de esta jovencita y a él lo nombra alférez, y no me falla la memoria. Le da un cargo militar y lo manda prácticamente ahí a luchar contra los piratas para que lo mate y él se quede con la jovencita. Volvemos otra vez a lo ves, el conde Peñalba era casado, y inmediatamente lo pone como igual una persona avariciosa que especulaba y acaparaba el maíz, mientras el pueblo se moría de hambre. Él ya habla todo eso entre las intrigas y demás, y también habla del asesinato del conde Peñalba en manos de una mujer en su recámara. Bueno, en lugar, el señor Eligio Ancona, pues lo que quiso es hacer una novela más, claro, también dramática. Esto cierra, al final de cuentas. Y bueno, y él quería que el libro sale, y por eso, y como no había forma de saber otra cosa, pues se tomó. Pero eso, además escribieron de la historia de Yucatán, y en su historia también mencionan por el conde Peñalba en ese talante, vamos a decirlo. Bueno, habría que ver por qué, ¿no? Es un personaje. Hay que tener en cuenta que en aquella época para empezar, eran abogados, eran maestros, eran periodistas, eran historiadores, eran novelistas, eran dramaturgos, o sea, hacían de todo. Y no había realmente ¿cómo se llama? La historia como actualmente, que es una ciencia social que tiene sus técnicas de investigación, y obviamente pues ahorita un historiador con la modernidad, obviamente teniendo el respaldo y los recursos, pues necesita investigar, se mete a los archivos, se mete a los archivos de la universidad, al Archivo General del Estado, al Archivo General de la Nación, a los archivos de Sevilla, en España, o sea, ya tienen acceso a otras fuentes que no había en aquella época. Ellos se basaban en lo que ya habían escrito otros y en algunos documentos que ellos podían tener a la mano, y así escribían su historia. No era la misma preparación histórica, que sí, es que es llamado seriedad, que hay ahorita para con la... Bueno, y además pues eran seres humanos y obviamente estaban sujetos a eso. Y obviamente también, como me dices, ¿por qué defender tu novela? Pues tienes que hacerla dramática y demás para atrapar a la... Bueno, y como ser humano también tienes que tener en cuenta que estamos sujetos a ciertas pasiones, a ciertas, y si la persona nos cae bien o nos cae mal o afectó, pues también eso incluye, sobre todo en este tipo. Son que los escritores profesionales me imagino que tendrán la forma de ser lo más neutrales posibles, pero ahorita como que ya trata de ser más rigurosos con hasta aunque sea una novela histórica, pues apegarse lo más cercano al derecho, porque además pues la gente también ya está más informada, y pues también pues puede ser criticada su obra, ¿no? Pero aún así se la recomiendo porque son más joyas de nuestra literatura. Ahí está, ya salieron las imágenes en pantalla de los libros recomendados de este programa, del programa Yucatán en el Tiempo. Miguel, excelente historia para los que no conozcan a la historia de el conde de Peñalba. Pues ahí
ahí ya la conocen, seguramente, y como siempre ocurre, gente más especializada que nosotros podrá tomar el tema y hacerlo de forma más profesional. Pero a nosotros nos da mucho gusto que en estos relatos, en esta forma especial de Miguel de contar la historia, pues usted se dé su primer acercamiento con estos personajes y que muchas veces son olvidados por la historia de Yucatán. Ya no existe en la preparatoria la Bolivia, no, la materia de historia de Yucatán, ¿verdad? No lo sé. No lo sabemos, si usted sabe, no sé si es la verdad, pero trata de hacer la historia de Yucatán y luego les Llevaba eso, historia mesoamérica, mi historia de Yucatán, que se dividía en 2 semestres. El primer semestre Mesoamérica y historia de Yucatán, y el segundo semestre historia de México. Ojalá el gobierno y la gente encargada de la educación se dé cuenta que de forma neutral porque a veces la historia también es modificada a la forma de pensar de ciertos políticos, de ciertos gobernantes. Ojalá y que de la forma más neutral posible, basándose en escritores serios, en esos famosos escritores que además tienen muy bueno Yucatán, volvieran a meter en cultura general, porque ahorita tú le preguntas a poner esto, no lo saben, no, ni de broma, ¿no? No saben ni de dónde viene ni a dónde va, y creo que tener este criterio de la historia de Yucatán, para los que somos yucatecos, es algo muy importante. Y no solo en el criterio de la historia, de historia nacional de Yucatán y universal. Todos los países tratan siempre de adoctrinar a su pueblo. Pues obviamente es parte del control a los que somos sometidos. Por eso yo siempre recomiendo que no se queden con la información, inclusive lo que nosotros señalamos acá, porque como tú bien dijiste, hay gente más especializada y también lo podemos equivocar. Investíguenlo, que lo analicen, que lo estudien, no se queden con lo que te dice la gente. Y recuerde que la historia está lleno está lleno de requiebejos, de cosas Y de ideaciones también. de interpretaciones, y finalmente ambas cosas nos benefician. Conocer la historia y sus beneficios y sus aciertos nos llena de orgullo nacional, regional, estatal, local, pero también conocer los errores de la historia también nos da un aprendizaje. Como dice al final de una serie que seguramente usted ya vio en Netflix, dice: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que si el gobierno realmente no quiere que se repitan los errores del pasado, enséñele la historia de Yucatán, enséñele la historia de México, enséñele la verdadera historia, no la que está modificada a favor de ningún color. La verdadera historia, pero además usted, si le gusta la historia y le gustan los programas como este, también puede escuchar aquí, y hay muchas fuentes serias, National Geographic, History Channel, que tienen historias sustentadas de la verdadera historia en México. Ya déjese de esa historia surrealista de que se volvió a la bandera y se tiró porque amaba México. Escuche usted la historia, saque usted sus propias conclusiones, pero hágalo de forma seria, sin criticar, porque este país está lleno de un divisionismo estúpido en este momento. Chairos contra fifís y todo este tipo de rollos que lo único que hace es dispersar su cultura, dispersar su pensamiento y perder el enfoque de lo que realmente está pasando en México. Miguel, muchas gracias. Sí, David, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa. No se pierda usted en el próximo programa de México Inteligente, el canal de la gente diferente. Tenemos a la Asociación Dental Yucateca el próximo martes con un excelente tema. No se lo pierda. Platicando Odontología es el programa de la Asociación Dental Yucateca que presenta el próximo martes. Lo va a usted tener aquí, así que no se lo vaya usted a perder. Y en 15 días tenemos el tema de Yucatán en la historia. Vamos a empezar a variar, les quiero decir. No solamente van a ser temas de historia, vienen unos temas muy importantes que a usted le van a encantar porque además forman parte de su vida diaria. No se lo pierda. Estamos progresando el programa y esto es por usted, porque lo queremos hacer para usted. Así que gracias por estar con nosotros. Siga nuestra retransmisión a través de nuestro canal de YouTube
y ahí podrá usted encontrar todas las historias que se están haciendo y todos los programas que ahora estén en este caso específico, pues nuestro departamento de producción está modificando. A todos ustedes, muchas gracias, pásenla bien, descansen, nos vemos en el próximo trabajo, en el próximo programa de México Inteligente, el canal de la gente. Buenas noches y que descansen.